La sugerencia o el tema de este cuento maravilloso que tengo impreso en papel, maravilloso porque no se le puede llamar de otra manera, de Alejo Carpentier, no es otra que cuestionarnos qué ocurriría si volviésemos a comenzar de nuevo desde un principio. Ahora, con la edad que tenemos, o en este caso, cuando ya el protagonista ha fallecido, un viaje a la inversa y empezar de cero. Diréis algunos, qué manera de complicar y de rizar el rizo, seleccionando el cuento Viaje a la semilla de Alejo Carpentier, un cuento publicado en 1944, es precursor de lo que unos años después sería la obra El reino de este mundo. Aquí no vemos elementos de lo real maravilloso, sino empezamos a atisbar algunos elementos del género de lo que sería lo real maravilloso. Aquí sí apreciamos algunas pinceladas del realismo mágico. Vale, pues el autor lo que pretendía sobre todo era, como digo yo, desfamiliarizar, ¿no? Bueno, romper con ese automatismo temporal, con ese automatismo con el que percibimos ciertas cosas, con el tiempo cronológico, y se sitúa al lado del tiempo mítico para sugerir que hay otras formas, otras maneras de entender el mundo. Elementos de realismo mágico, no de real maravilloso, que tengo aquí algún pasaje seleccionado, ¿vale? Donde se percibe, sí, elementos, empieza eso, a despuntar lo real maravilloso, pero se perciben más cositas de lo que es el realismo mágico. Fijaos, os voy a leer este fragmento ya final. Las mantas de lana se destejían, redondeando el vellón de carneros distantes, los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas. Vale, este cuento, Viaje a la semilla, no es más que un procedimiento vital, es decir, un viaje vital a la inversa. Como os he comentado, es de 1944. Don Marcial, el protagonista, un hombre que experimenta su existencia en retroceso, a la inversa, desde su lecho de muerte hasta el momento de su nacimiento. Alejo Carpentier es un autor un poco complejo de comprender, porque sí es cierto que ese lenguaje de la sociedad caribeña, él estaba muy implicado, autor hispanoamericano del siglo XX, que ojo, muchos creen que nació en Cuba, en La Habana, pero no, él nació en Suiza, murió en París, tenía un mestizaje ahí cultural abundante. Y bueno, se mudó a La Habana pronto, pero no es de nacimiento, no es cubano de nacimiento, ¿vale? Sí, está muy influenciado por la escritura barroca del siglo de oro español, de hecho una de sus obras maravillosas también, Concierto Barroco de 1970 y 70 y algo, que no deja de ser pues una ópera, un aria, es descripción, estas descripciones, estas adjetivaciones tan perfectas que hace él, ese uso tan correcto de la adjetivación. Empezamos a leer a Carpentier y es adjetivación pura, es gloria bendita, como el campo semántico de lo, bueno, en cualquier caso, en este caso, de elementos propios de la cultura caribeña, vale, que hay palabras que podemos desconocer nosotros, elementos también del lujo, Marcial oculto con la de campo florido, detrás de un biombo chino, le estampó un beso en la nuca, recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado. Es esa descripción que nos puede recordar en muchos momentos a las descripciones de los autores rusos del siglo XIX, que quizás describiendo un tobillo 3 páginas perfectamente. Hay a quien le gusta y hay a quien le horroriza. A mí me encanta. Este cuento no es fácil de comprender. Si no se sabe el tema o el principal, tú comienzas a leer
y no te estás enterando de nada. Lo vas descubriendo poquito a poco y dices, pero este señor no estaba muerto, pero este señor resucitó, pero ¿qué ocurre? Y la mujer, la mujer de este hombre, ¿qué pasa? Que revive, pero ese elemento del realismo mágico, real maravilloso, que revive de nuevo, ahí en ese viaje en retroceso es donde Alejo Carpentier aprovecha para introducirnos esos elementos de más bien realismo mágico. Por eso digo que a veces puede resultar un poco complejo de leer, incluso de descifrar, no quiero decir descifrar, muy influido por la negritud, el concepto de negritud o negrismo, un movimiento literario centrado en la sociedad caribeña, bueno, el Caribe hispanoamericano. Y como bien dije, Viaje a la Semilla es precursor de El Reino de este Mundo, que se publicaría en 1949, que trata el momento de la Revolución Haitiana, donde se nos muestra la perspectiva de un esclavo negro en el Reino de este Mundo. La Revolución Haitiana desde la perspectiva de Tinoel, ¿sí? Precursor, lo separan 5 años el cuento Viaje a la Semilla de El Reino de este Mundo. Fijaos que es para ser un cuento extenso, no es un cuento corto, tampoco es Carmila de Sheridan Le Fanu, que en algunos casos se considera novela, en otros se considera relato extenso. Para ser un cuento se divide en 13 partes y en 2 marcos temporales. Aquí hablar del tiempo, el tiempo cronológico es esencial. En la primera y última sección estamos hablando del tiempo narrativo presente, es decir, en el momento en que se encuentra a don Marcial en su lecho de muerte. Deducimos que es a finales del siglo XIX, final de la época colonial en Cuba. Pues Alejo Carpentier nació en 1904, murió en 1980, pero según nos relata y nos detalla este cuento, se puede deducir que es hacia muy finales del siglo XIX la estructura, perdón, el espacio, el tiempo. De las secciones 2 a 9, recordemos, son 13 partes. La primera y la 13, tiempo presente, actual. De la 2 a la 11, 12, hay un marco temporal que contiene ese retroceso del que hablaba en el tiempo, el viaje al pasado. A ver, no quiero explicarlo de manera que no se entienda. Si a fin de cuentas está todo basado en ese retroceso, ¿vale? El espacio, ¿dónde se desarrolla esta historia? Una casa urbana de una familia de la vieja oligarquía cubana. Los Marciales, la familia de los Marciales. Hay momentos, don Marcial, el marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por 4 cirios, con largas barbas de cera derretida. Don Marcial puso un teclado invisible y abrió los ojos. Aquí yo tengo, cuando lo comencé a leer en su día, tengo una interrogación, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? Efectivamente, en ese retroceso vamos dándonos cuenta que luego habla del Marcial padre, cómo era la actitud con sus subordinados, ¿no? Esa familia más bien, no sé qué palabra usar, pero estaría bien decir negrera en este vídeo, ¿no? En el presente del texto hay un grupo de obreros que están derribando la casa. Aquí también se ven esos elementos de del realismo mágico. Y Carpentier describe de forma magistral, como lo hace siempre, cómo la casa se va deshaciendo. Recuerda un poco a Casa Tomada de Cortázar, ¿no? Cómo se va, pues eso, no la casa te expulsa, la casa se va cayendo, se va deshaciendo, va desapareciendo. La segunda parte del cuento abre con la figura del negro viejo, que así comienza el cuento. ¿Qué quieres, viejo? Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios. La figura del negro viejo,
La palabra viejo la emplea, perdón, negro, negro con el contexto de, no es sin usar eufemismos, negro porque son negros. Estamos hablando del Caribe, caribeños. Por tanto, Carpentier usa la figura del ¿qué quieres viejo? ¿Qué quieres negro? El negro viejo, la negra... No, aquí no podemos hablar de racismo en ningún momento. No vayamos a entrar en estos términos. La figura del negro viejo, que es con quien se abre la segunda parte del cuento, quien había estado rondando la casa desde su destrucción. En este personaje negro es en quien pone a rodar el tiempo hacia atrás, ¿vale? Y así es como comienza el relato. ¿Qué quieres, viejo? Es un poco difícil de explicar. Tenéis que leerlo. Para entenderlo hay que leerlo. Con el retroceso del tiempo, el lector sigue la vida de Marcial a la inversa, hacia atrás, viendo pues cómo se cura de su enfermedad mortal, cómo su esposa muerta bajo extrañas circunstancias vuelve a la vida, cómo se desgraban sus alianzas de boda, cómo va desapareciendo ese grabado, cómo su padre abusaba de los empleados y hay un fragmento concreto de una mujer que sale de un habitáculo donde su padre le llama la atención, él la encierra y ella sale llorando. Podemos intuir muchas cosas, ¿no? Eso, como su padre abusaba de los empleados, en concreto de las empleadas, hasta que Marcial es de nuevo un niño. Hasta el momento que es un niño, es en ese momento donde la conciencia básica de un bebé recién nacido, cuando él logra, es ese momento en el que él logra alcanzar lo que se puede llamar la suprema libertad, según el narrador, en tercera persona. Por tanto, es aquí, en este momento, donde Carpentier nos sugiere qué ocurriría si pudiésemos cambiar el proceso, nuestro proceso vital, si tuviésemos esta opción de volver atrás, cambiando y cambiarlo todo. ¿Qué ocurriría si volviésemos a empezar de nuevo? Se trata también, y es importante, de una crítica a la sociedad colonial cubana y sus estructuras de poder. Y como acabo de mencionar, en fragmentos de su propia familia, de su padre, que era bastante déspota. Comienza a introducir efectivamente lo real maravilloso. La estructura no es lineal, para nada, y es un hecho que usaba en bastantes ocasiones Alejo Carpentier, no usar una estructura lineal, un tiempo lineal, para explorar la historia cubana. Es decir, es una reflexión sobre la historia, el tiempo y la identidad misma, haciendo eso una ruptura temporal a la inversa. ¿Qué es el realismo mágico? Inversión del tiempo, resurrección de personajes, fusión de elementos mágicos y cotidianos. En este texto me refiero. ¿En dónde podemos ver pautas o elementos de realismo mágico en este texto? Pues eso, ya para empezar en la inversión, en ese retroceso vital, en la inversión del tiempo. Resurrección de algunos personajes, en el momento que tú vas retrocediendo, pues todo se deshace y en algunos casos se hace, ¿no? Como en la resurrección se deshace su casa, nacen algunos personajes, nacen que no resucitan, pero según el narrador nos lo cuenta, el lector está perdido y se cree que pues, se trata de un milagro, de algo maravilloso, mágico, y esa fusión de elementos mágicos y cotidianos obviamente se tienen que solapar. No sé si hay algún fragmento interesante que os podría leer, pero lo importante es que leáis este cuento porque aquí tengo destacado eso, el fragmento del padre. Marcial respetaba al marqués, pero era
por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba porque era de elevada estatura y salía, en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones, porque le envidiaba el sable y los encorchados de oficial de milicias, porque en Pascuas había comido un pavo entero relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta, porque cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. Marcial, oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota devueltas a la alacena, alegrándose del castigo, esa inocencia de un niño que cree que su padre castiga a una de las mulatas, ¿vale? Por vaciar los cuencos de compota. En fin, hasta que se va dando cuenta. El padre era un ser terrible y magnánimo al que debía amarse después de Dios. Para Marcial era más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles, pero prefería el Dios del cielo porque fastidiaba menos. Os voy a dejar con esta frase y simplemente os invito a que leáis este cuento, Viaje a la semilla, de Alejo Carpentier. Lo podéis imprimir o lo podéis encontrar en ediciones junto con la obra Concierto Barroco, también muy interesante, muy interesante. Quizás en otro momento haga una reseña de esa novela. Y bueno, hoy he sido breve, así que aquí os dejo Viaje a la semilla. Un abrazo.